En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos como lo hemos hecho desde el día lunes y lo seguiremos haciendo la próxima semana, unos días, con este tema de la música, del cantar. Y no lo podemos hacer mañana porque mañana no olvidemos que es viernes y tenemos nuestro especial del viernes. Y estamos hablando de todo esto y compartiendo esto dentro de nuestra gran serie, Alabanza. Un tema que es maravilloso en la palabra de Dios. Entre más profundizamos, entre más conozco este tema y entre más conozca y entre más profundizo personalmente en este tema, pues más encuentro, más me sorprende Dios acerca de todo lo que esto abarca. Y esto es un tema importante, tema fundamental, lo que es el cantar. No olvidemos, con lo cual culminamos el día de ayer. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, nunca puede parar de cantar y de alabar a Dios. Ahora vamos a ver algo, como lo anunciamos anoche, cantando con gracia. ¿Esto en qué consiste? Hay un término que seguramente empleamos hoy en día, carisma, y es un término que se emplea también y que se usa mucho dentro del medio nuestro, dentro del medio cristiano. Una persona carismática. Entonces, obviamente que lo ubicamos o lo definimos de cierta manera, con ciertos adjetivos que puede definir o que al menos pues puede darme una idea de qué es una persona carismática. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Retomemos este versículo. ¿Recuerdan? Colosenses 3:16. Si queremos sacado provecho este versículo. Como decimos aquí, le hemos sacado jugo y en varios países, ¿no? Le hemos exprimido todo lo que podamos. Nuevamente vamos a este pasaje. Versículo 16 de Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta última parte pues ya la abordamos concretamente el día de ayer, pero vamos a centrarnos en este momento en esas tres palabras, cantando con gracia. Bueno, ya hemos visto, en vuestros corazones. También lo hemos venido abordando ayer. Con gracia. ¿Qué significa esto de cantar con gracia? Una de las palabras que, como lo hemos aquí introducido, que se ha utilizado ampliamente y en realidad pues se le ha dado un mal uso de ello, en nuestra generación es la palabra carisma, junto con su derivado carismático. Entonces hablamos, por ejemplo, a nivel general, de un político que tiene carisma, o hablamos de una personalidad carismática, de una persona carismática, una persona simpática, y aquí y allá, y vengan aquí. Claro, y comenzamos entonces a hablar de ello. Una persona entusiasmada es una persona carismática, entre otros. Por cierto, entusiasmo tiene, por cierto, un significado en la Biblia también, lo deducimos. Otro uso común de carismático se refiere a aquellos que practican cierto tipo de dones espirituales. Carismático, una persona carismática, entonces tiene su carisma para transmitir la palabra de Dios, o sea, para enseñar. Bueno, en algunos casos son dones, en otros casos son ministerios, en fin. Es carismático, por ejemplo, incluso se habla acerca de hablar en lenguas. Hoy en día hablamos acerca de una persona simpática, una persona extrovertida. Pero estos no son verdaderos significados de esta palabra o de estas palabras.
al menos no en términos de su uso original. Este último uso en particular, en cuanto a lo que concierne, por ejemplo, el hablar en lenguas, proviene de la inclusión de las lenguas como uno de los dones del Espíritu Santo. De ello nos habla pues abundantemente, bueno, no menciona, no abundantemente, no menciona entre otros dones el hablar en lenguas. Pablo nos habla en 1 Corintios 12, concretamente los versículos 1 y 28. Pero vamos entonces al origen de la palabra carisma. Y vamos ahí, y ahí tengo que referirme a la palabra original en la Biblia. Y concretamente, cuando digo original, en el Nuevo Testamento. El griego, que es lo que conocemos ustedes y yo. Obviamente no conocemos, sabemos. Conocemos seguramente nuestra Biblia en nuestro idioma. No significa lenguas ni tampoco una manera extrovertida y articulada de expresarse. ¿Saben lo que significa carisma? Significa regalo. Eso significa carisma. O mejor, un regalo gratuito. Eso es carisma. Un ejemplo muy importante, muy clásico en la Biblia es el de Romanos 6:23. Hasta seguramente muchos lo conocen de memoria, de los primeros versículos que se conocieron, cuando nos compartieron del Señor. Aquellos que se les compartió el Señor con una metodología o con un instrumento llamado las 4 llaves espirituales. Nos compartieron Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva. O sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí aparece este término original en la Biblia, en el griego quiero decir. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. Entiéndase, regalo gratuito. Casi que este término regalo gratuito es redundante o es un pleonasmo. Un regalo se entiende que es gratuito, pero no siempre, no siempre. Y sobre todo en la actualidad. Por ejemplo, todos sabemos que cuando dicen, compre esto y le regalo esto, por supuesto que ese no es un regalo que le están dando. Ya todos sabemos, eso hace parte pues del marketing, del mercado. Pero es que, ¿cómo no la compra si le estoy regalando esto? Casi que se fían más en el regalo que en la compra. Y eso le van bombardeando la cabeza a uno. Entonces no es una dádiva, o sea, no es un regalo, entiéndase, gratuito. La llamada. Usted se ganó gratuitamente un teléfono móvil celular. Usted se lo ganó. Y es gratuito. Pero tiene que responder estas preguntas. Y tiene que darnos ciertos datos. Y de ahí viene y le dicen, y ahora venga para acá. Necesitamos para entregarle esto que venga a recogerlo a tal lugar. Uno sabe lo que hay detrás de todo eso. Lamentablemente hoy la mayoría de la gente sigue cayendo. A pesar de que uno sabe de que eso no existe, uno sigue cayendo. Inclusive, la mujer o el hombre llega a la casa, bueno, la mujer llega y dice, ay, mi amor, compré esto y mira lo que me regalaron. Ay, qué maravilla. Pero esto sí es un regalo gratuito de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna. Ahí no hay agenda escondida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fijémonos nuevamente. La dádiva, el regalo gratuito de Dios. Carisma, a su vez, proviene del término caris o charis, que significa gracia. Eso significa. Y por lo general se traduce así, gracia. Claro, de ahí viene seguramente lo que se entiende hoy por carismático es, ay, es que esa persona es agraciada.
Pero es que la palabra gracia no significa eso. Significa gracia. Gracia tal cual como lo entendemos allí en la palabra de Dios y concretamente en el Nuevo Testamento. Y tal como Pablo, que es el que me profundiza y me habla ampliamente de este tema. Por ejemplo, en las palabras de nuestro pasaje inicial de Colosenses 3, recordemos, de Colosenses 3, en el versículo 16, nuevamente, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales, cánticos espirituales. La palabra de Dios abunde. Que yo he de cantar, cantando con gracia. Entonces, vemos ahí. Si la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, estaremos cantando con gracia en nuestros corazones. O sea, estaremos allí cantando con carisma en nuestros corazones. Con la gracia. Por eso es fundamental lo que comprendemos, hallar gracia delante de Dios. O sea, ser carismáticos ante Dios. Cantando con gracia en nuestros corazones. Además, pues vemos también que si nos vamos al siguiente capítulo de Colosenses, unos pocos versículos más adelante, estamos en Colosenses 3:16, si nos vamos al cuarto capítulo de esta misma carta de Pablo a los Colosenses, se nos advierte que sea siempre con gracia tu palabra. Versículo 6 de Colosenses 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Miren que en esta carta de Pablo a los Colosenses me habla acerca de la gracia, me amplía, me aclara mucho sobre todo. Muchas dudas y por supuesto me lleva a reevaluar lo que significa el carisma o aquella persona que es carismática. Sea esta palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces vemos aquí algo importante, que la gracia está asociada también con la sabiduría. Porque yo siempre dar una respuesta sabia a todo aquel que demande la fe que está en mí. Eso me dice Pedro, el apóstol Pedro, siempre. Entonces, mi palabra siempre debe ser con gracia. Debe estar sazonada. No es que Jimmy, yo hablo como a mí se me salen las cosas y a lo mejor no es de la manera más decente del mundo, ni es la manera correcta, pero así soy yo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Que mi palabra siempre debe ser con gracia, sazonada. Sazonada, para que yo sepa cómo debo responder a cada uno. Pero sabemos que Dios es el que da gracia. Que Dios nos llene de gracia. Noé, recordemos que halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios salvó a su familia, a Noé y a toda su familia. Y Dios obró maravillosamente, sobrenaturalmente, en la vida de Noé. Halló gracia. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? La gracia, cuando debe ser sazonada para que palabras sabias salgan de mi boca, para que yo sepa cómo debo responder a cada uno. Pero que mi palabra siempre debe ser con gracia. Nuevamente, la gracia viene de Dios. Que Dios nos conceda la gracia también. La gracia, o sea, nos conceda ese regalo que viene de Dios. Es que la gracia viene del Señor. La gracia que Dios nos conceda, ese regalo, o sea, de llenarnos de la gracia de Él, para que podamos, ese regalo, para que podamos actuar con sabiduría, para que podamos dar una palabra de sabiduría y siempre con gracia. Claro, aquí lo que vemos es que aquí no me está hablando acerca de
Bueno, la salvación que es por gracia. Bueno, eso también es regalo de Dios para mí. Es un regalo gratuito de Dios para mí, que tiene un significado distinto al que aquí conocemos. Bueno, obviamente que sí. Es regalo gratuito de Dios para mí. La gracia del Señor, la salvación, claro que sí. Pero aquí vemos que es la gracia de Dios para mí, para con otros. Luego Pablo concluye la epístola de Colosenses. No olvidemos que Colosenses 4 es el último capítulo de esta carta. Y en el versículo 18 de este último capítulo dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Llama la atención algo de Pablo aquí. Cuando leemos la carta de Pablo a los Colosenses y leemos algunos de los apartes de esta carta, recordemos algunos versículos que hemos tomado aquí, por ejemplo, Colosenses 3. Miren que habla desde un principio, que la palabra de Dios muere en ustedes. ¿Qué es lo que dice? En toda sabiduría, hablando de la sabiduría, ¿no? Hemos hablado de la gracia, la sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando con carisma en vuestros corazones. Es un regalo de Dios. Yo le canto, porque tengo el regalo de Dios en mi vida. Porque Dios se ha excedido para conmigo. Entonces le canto a Él, con gracia en mi corazón. Ahora sí, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Le canto a ello. O sea que mi cántico a Él debe ser una expresión de el regalo, de yo entender el regalo que Dios me da. ¿Cuál regalo? El de la vida eterna. ¿Por qué yo no le canto a Dios con himnos, con salmos y con cánticos espirituales? Porque yo no valoro la vida eterna, porque tengo un de balde, o no tengo clara la magnitud de la vida eterna, pero por favor. Y entonces yo no le canto a Él. Y no le canto con gracia. Primero no le canto a Dios, que es increíble. Hay cristianos que no les gusta. No, es que yo llego tarde a la reunión porque, bueno, este tema de la alabanza pues no es conmigo. A mí poco en el tema del cántico. Me gusta pues la palabra de Dios, y por supuesto tiene que gustar la palabra de Dios, bendito sea el Señor por esto, pero que no le gusta la alabanza, que no le gusta cantar. Pero quiero decirle que a Dios sí le gusta cantar. A Él le gusta el cántico, a Él le gusta, Él se complace cuando le cantamos a Él, pero le cantamos a Él con gracia en mi corazón, agradecido a Dios. Miren que eso es lo que me habla Pablo aquí en Colosenses. Y luego, ¿qué es lo que dice? Pablo enfatiza. Nuevamente, recordemos Colosenses 4:6, que mi palabra siempre debe ser con gracia. Y luego Colosenses 4:18, dice, al final, la gracia sea con todos vosotros. El bien de Dios sea con todos ustedes. Les dice así. El regalo de Dios sea con todos ustedes. El don de Dios sea con todos. La dádiva de Dios. Pero increíble. ¿Saben dónde está Pablo? Pablo es prisionero. Cuando él escribe esto, ¡qué sorpresa! ¿Cómo alguien puede hablar de esta manera? ¿Cómo alguien puede compartir? ¿Cómo alguien puede escribir de esta manera? Inclusive dice la salutación de mi propia mano. Él a veces empleaba personas que escribieran, se llamaba amanuenses, o sea, como un secretario. Pero hay partes que él escribe también. Y esta le escribe mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. Acuérdense. Claro, acuérdense. Tengan sus oraciones. Es lo mínimo que estaba diciendo aquí. Pero no han dado cuenta que esta carta debió haber sido una victimización increíble y no lo hace. Debería ser más bien para despertar la conmiseración de la gente. De conmiseración ante la gente. Ante los suyos, ante los colosenses. Ante los cristianos que están en Colosenses, pero Pablo no hace eso. ¿No? Debería ser esta carta un mar de lágrimas, pero Pablo no hace eso. Miren, Pablo me habla de otra cosa. Cualquiera se imaginará que Pablo está libre, maravillosamente bien.
prosperado en todo, usando el término prosperidad, que por cierto hemos hablado, dedicamos una serie para hablar de la prosperidad, de la falsamente llamada prosperidad, como hoy la llaman, y hablando de la prosperidad que verdaderamente es la que aparece en la palabra de Dios. Pero no, Pablo no está así, él está en sus prisiones. ¿Por qué Pablo de esa manera? Porque la gracia de Dios ha sido sobre Pablo. Pablo es un hombre lleno de gracia, sin duda alguna. Yo diría de Pablo esto. Pablo es un hombre, sí, carismático. O sea, en ese sentido, claro que sí. Porque la gracia de Dios es sobre Pablo. ¿Cómo no me habla Dios por medio de Pablo aquí? Por eso dice la gracia sea con todos vosotros. Y así cierra y dice amén, que así sea. Los saludo, acuérdense. Pero que la gracia sea con ustedes. Que el don de Dios sea con ustedes. La dádiva de Dios sea permanente con ustedes. Por lo tanto, la verdadera gracia en nuestro corazón producirá gracia en nuestra palabra, en nuestro discurso, en nuestro hablar. Y la gracia del Señor Jesucristo siempre, de esta manera, estará con nosotros. Este es el verdadero carisma. A diferencia de lo que uno ve en los personajes de hoy, una persona verdaderamente carismática es una persona humilde y bondadosa. ¿No se han dado cuenta que aquellos que son carismáticos en el fondo son puro bla bla bla? De bondad nada. De generosidad, cero. Tacaños. No comparten nada. Ni siquiera un vaso con agua. Humildes para nada. Viven promocionándose a sí mismos. Viven entonces vendiendo su propio nombre. ¿Quieren saber dónde está eso en la Biblia? 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo carisma. ¿Por qué? Porque la gracia viene del Señor. No cultive carisma, no, porque eso no viene de ustedes. Hay unos que lo que quieren es crecer en carisma. No, porque esto solamente viene de Dios. Y Dios es poderoso, sí. ¿Usted quiere ser carismático? En el sentido como lo comprendemos en la palabra de Dios, por supuesto, que es el sentido original y verdadero y único. Pues entonces, que Dios haga abundar en vosotros toda gracia. Que Dios los llene de toda gracia. Pero ahí no termina este pasaje, dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué tal es eso? A fin de que teniendo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Aquí qué me quiere decir? Bondadoso. ¿Y humilde por qué? Clarísimo. Porque esto no viene de mí, esto viene de Dios. Y para eso tengo que ser humilde. Y reconocer que esto no viene de mí. Dios me suple de todo lo suficiente para que yo abunde siempre para toda buena obra. Vamos a buscar a Dios y concluir este tiempo en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, al Dios de toda gracia, a la fuente de toda gracia, Señor. Ahora, mi Dios, cantando con gracia en mi corazón. ¿Y por qué con gracia en mi corazón? Porque el único que escucha el cántico en mi corazón eres tú. Otros oyen ese cántico que sale en mi boca. Yo puedo cantar de labios para afuera o puedo cantar de la abundancia de lo que está en mi corazón. Eso ya lo entiendo, Señor. Pero en mi corazón es donde yo he de, Dios, cantar con gracia, con carisma. ¿Y quién es el que oye? Pues tú, Dios.
Que mi cántico sea con gracia delante de ti. Que ese sea, Señor, Dios, mi regalo para ti. Por eso es mi ofrenda. Es que la gracia con la cual usted le canta a Dios, es aquel sacrificio de alabanza. Y sacrificio es ofrecer. Ofrézcale a Dios. Preséntele a Dios. Eso significa una persona carismática, es aquella que le ofrece a Dios su cántico, su alabanza, le ofrece a Dios. Pero que también a quien Dios también lo llena de toda gracia para llevar su palabra ante otros, Dios. Y ahora, que el Dios de toda gracia, el Dios poderoso de toda gracia, los llene a ustedes. Los llene esta noche para que sobreabunden en todo bien, en toda buena obra. Que los llene de gracia en este día. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, no olvidemos que mañana es viernes y tenemos el especial del viernes. Tenemos por ahí un tema que hemos abordado como una miniserie. Bueno, la semana pasada no pudimos compartirlo porque estábamos en nuestra Semana Santa. Mañana vamos a volver a retomar todo este tema del sufrimiento humano. Mañana continuamos con la segunda parte. Son 3 partes. ¿Por qué el sufrimiento humano? Mañana los espero. No olvidemos que los viernes tenemos una temática especial, distinta. Levanta muchas preguntas también, inquietudes. Por favor, invite a otros, incluso a aquellos que no creen, por favor, para que nos acompañen mañana. No olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.